¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como quedó anunciado antes de la pausa, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y además una persona que ha estado encargada de la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Financiera aquí en nuestro país. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación. Estamos a poco más de 40 días que se cumple un año de la puesta en marcha de esta Ley de Inclusión Financiera. ¿Qué balance hacen ustedes cuando ya casi estamos para cumplir un año? La evaluación que estamos haciendo es altamente favorable de lo que ha sido la implementación de la ley hasta el momento, en los diversos aspectos que ya hemos implementado, tanto en lo que tiene que ver con la puesta en práctica de la rebaja del IVA, que fue lo primero, digamos, lo más visible a partir del 1 de agosto del año pasado, que es lo que estamos por cumplir un año, como en los otros aspectos de la ley que ya han sido implementadas, como por ejemplo, digamos, lo que tiene que ver con el programa de ahorro joven para acceso a la vivienda, que está funcionando y con una apertura de cuentas por parte de jóvenes importante, la promoción que se ha implementado para facilitar la expansión de los POS a nivel de los comercios, que ha tenido un crecimiento también muy grande. O sea, en todos esos aspectos la evaluación es altamente positiva. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el impacto que ha tenido la rebaja del IVA, no solo ha significado un beneficio para toda la población, sino que también ha permitido modernizar nuestro sistema de pagos, sustituyendo transacciones que se hacían en efectivo por transacciones que hoy se hacen en forma creciente con tarjetas de débito, que en lo que va de la implementación de la ley se han multiplicado por 5 la cantidad de transacciones que hacemos con tarjeta de débito. Eso significa un cambio muy importante en el funcionamiento del sistema de pagos. También se ha prácticamente triplicado la cantidad de comercios que aceptan medios electrónicos, lo cual también da cuenta de una transformación muy grande en cómo funciona nuestro sistema de pagos, tendiendo hacia el uso más intensivo de medios de pagos que en otros países hace ya un tiempo que están bastante extendidos, pero que en Uruguay venían bastante rezagados. ¿Y es posible plantearse un horizonte para pensar, seguramente el efectivo, el circulante nunca se acabe, pero para pensar que la inmensa mayoría de las transacciones se haga por vía de las tarjetas de débito o crédito? Y la tendencia en el mundo va en esa dirección, ¿no? Es decir, tenemos ejemplos en países europeos, por ejemplo Dinamarca, que están en procesos de generalización del uso de los medios electrónicos en sustitución del efectivo, y no tenemos que ir tan lejos. Países como Brasil, también ya más cerca acá en la región, han tenido un uso cada vez más intensivo de medios electrónicos en sustitución del efectivo. Se trata de medios que no solo son más eficientes, pensemos en que el manejo del efectivo es muy costoso para la economía. O sea, no solo se trata del costo de emitir el dinero, sino todo lo que tiene que ver con el traslado, los temas de seguridad vinculados al movimiento del efectivo. Son medios más efectivos, pero también son más seguros. Es decir, el andar con menos efectivo cada uno de nosotros encima, que los comercios tengan menos efectivo encima, también contribuyen a mejorar la seguridad. Por lo tanto, por todos estos motivos, el mundo va en esa dirección y también son más cómodos, ¿no? Es decir, quienes hoy tienen una tarjeta de débito o un instrumento de dinero electrónico, en lugar de ir al cajero, retirar el efectivo, poder usar ese mismo instrumento, esa misma tarjeta directamente en el comercio, también es un elemento de comodidad, que es lo que va pautando este cambio creciente en la forma de utilización de estos medios. ¿Y hay algún aspecto que ustedes entienden no ha funcionado de la manera que ustedes lo preveían? ¿Algún ajuste que se le tenga que hacer al sistema? No, realmente estamos muy satisfechos con cómo viene funcionando toda la implementación de la ley. El tema que viene un poquito más retrasado en la implementación tiene que ver con el pago de remuneraciones, que teníamos previsto que sobre fines del año pasado quienes hoy cobran en efectivo tuvieran la posibilidad de elegir, tener el derecho de poder elegir para empezar a cobrar a través de medios electrónicos. Eso ha venido un poquito, se ha demorado la implementación, fundamentalmente porque el compromiso que se asumió durante todo el proceso de discusión de la ley en el Parlamento era que el pago de remuneraciones comenzara una vez que los agentes no bancarios pudieran ofrecer ese servicio. Es decir, básicamente acá no se trata solo de poder cobrar las remuneraciones, las pasividades, los beneficios sociales a través de una cuenta bancaria, sino también poder cobrarlo a través de un instrumento de dinero electrónico que es el instrumento que la ley creó para que los agentes no bancarios pudieran participar ofreciendo estos servicios. Para que la gente le quede claro que también instituciones de préstamo, por ejemplo, puedan ser donde uno reciba el dinero depositado de la cuenta de su salario. Por ejemplo, quienes han solicitado convertirse en emisores de dinero electrónico hasta la fecha han sido, por ejemplo, algunas de las redes de pagos, algunas cooperativas,
ANDA y algunas otras organizaciones nuevas que están empezando a surgir para ofrecer esta alternativa. Es decir, que en lugar de cobrar en una cuenta bancaria, yo puedo cobrar en una tarjeta prepaga, llamémosle para que quede un poco más claro, es decir, en el cual yo puedo almacenar en esa tarjeta los fondos, por ejemplo, vinculados al pago de remuneraciones, y poder utilizarlo en un comercio o para retirar el efectivo. Ese era, digamos, el instrumento que creó la ley para que los agentes no bancarios pudieran participar. Que esto no fuera una oportunidad de negocio solo para los bancos, sino que pudieran participar otros agentes. Por lo tanto, el compromiso era que el cronograma de incorporación de los trabajadores comenzara una vez que estos agentes no bancarios pudieran ofrecer el servicio. Y eso viene un poco retrasado en las autorizaciones que el Banco Central tiene que realizar para que puedan realizar estas actividades. Y por ese motivo es que no hemos todavía comenzado con este cronograma. En el resto de los temas, la ley viene funcionando como estaba previsto y repito, digamos, el balance es altamente positivo y creo que, aparte, digamos, crecientemente por parte de la población se ven los beneficios asociados a la puesta en práctica de la ley. Estaba previsto que en agosto empezara o pudiera el trabajador que cobra en efectivo empezar a reclamar la posibilidad de cobrar a través de algunos de estos agentes. ¿Eso se va a posponer? Bueno, por ahora seguimos trabajando con la fecha del 1 de agosto, el próximo 1 de agosto, para que quienes hoy cobran en efectivo puedan solicitar, tengan el derecho de solicitar empezar a cobrar su sueldo a través de medios electrónicos. Estamos terminando de ajustar esa fecha dependiendo un poco de cómo en las próximas semanas el Banco Central continúe con el proceso de autorización de los emisores en el electrónico. Hasta el momento tenemos 3 emisores autorizados. Faltan algunos que están en proceso y bueno, dependiendo un poco de eso, será el 1 de agosto, pero si no es el 1 de agosto, va a ser el 1 de septiembre. O sea, estamos en las etapas ya finales del proceso y prontos para que empiece a funcionar. Hasta tanto no culmine el proceso de autorizaciones con todos, no se puede empezar. Bueno, en realidad acá tenemos que distinguir dos situaciones distintas. Cuando la demora se origina en un problema del interesado que no presentó alguna información que era necesaria que se presentara ante el Banco Central. Bueno, en esos casos, cuando la responsabilidad es del interesado, no vamos a esperar a que se cumplan con todos los requerimientos. Pero cuando la demora radica en que el Banco Central está en proceso de análisis y evaluación de los distintos materiales que le exige que se presenten, bueno, en ese caso sí, cuando la responsabilidad del Banco Central, vamos a contemplar que hasta tanto esas solicitudes no estén aprobadas no comience el cronograma. Pero el titular es que si no empieza el 1 de agosto, empieza el 1 de septiembre. Estamos, digamos, en cuestión de meses, esto ya va a ser una realidad y quienes hoy cobran en efectivo van a tener la posibilidad de cobrar a través de medios electrónicos. Ahora, un tema que es importante aclararlo, es decir, aun cuando al día de hoy no todos tengan la posibilidad de cobrar a través de medios electrónicos, existen medios alternativos para que todos podamos acceder o a una tarjeta de débito o a un instrumento de dinero electrónico sin costo, del cual beneficiarnos de la rebaja de los 4 puntos de IVA. Es decir, eso hoy ya está vigente. Por ejemplo, el Banco República ofrece una tarjeta prepaga, un instrumento de dinero electrónico, que es la Alfa Bro, que permite con esa tarjeta, que uno la puede obtener sin ningún costo, digamos, cargar, así como cargamos minutos en el celular, cargar dinero en esa tarjeta y usarla para comprar en los comercios y beneficiarnos de la rebaja de los 4 puntos. O sea, que aun cuando no hemos todavía podido implementar el pago de sueldos a través de mecanismos de medios electrónicos, existen medios alternativos sin costo para todos nosotros que nos permiten beneficiarnos de la rebaja del IVA. Y, por ejemplo, ¿no se ha retrasado un poco, por lo menos se ha generado alguna dificultad para el consumidor, por ejemplo, en el pago de las facturas? Que todavía no se acepten todas las tarjetas de débito de instituciones privadas para el pago de facturas al momento de abonar en un local de cobranza. ¿Eso no es algo que la ley debería ajustar para hacer de alguna manera el mercado más equitativo también, ¿no? Que uno no tuviera que simplemente tener la tarjeta del Bro para poder pagar una factura de UTE, de Antel, de OCE? Es cierto, ese es un punto que de alguna manera para muchos continúa siendo un obstáculo, un problema para poder utilizar los medios electrónicos. Acá un tema que me parece importante plantear, es decir, la ley no obliga a los comercios a aceptar medios electrónicos, porque eso a veces es una confusión que existe. Es decir, el comerciante es libre de decidir aceptar o no aceptar. Lo que la ley establece es que si acepta tarjetas de débito o instrumento de dinero electrónico, no puede ofrecer condiciones más favorables a los pagos en efectivo que con tarjeta de débito. O sea, no está obligado a aceptarlo, pero una vez que decide aceptar, tiene que ofrecer las mismas condiciones a los pagos en efectivo que a los pagos con tarjeta de débito o dinero electrónico. Pero el comerciante puede decidir no aceptarlo. Lo mismo sucede con las redes.
y es lo que estamos, las redes de pagos, es lo que está sucediendo en este momento. Las redes de pagos no han llegado a un acuerdo con los bancos privados. Sí se ha llegado a un acuerdo con el Banco República para utilizar la tarjeta de débito del Banco República en las redes de cobranzas, en Hábitat o Red Pagos, para pagar facturas. Nosotros venimos impulsando y tratando de facilitar y promover, digamos, que se llegue a un acuerdo entre los bancos privados y las redes de pagos de forma tal que podamos usar todas las tarjetas de débito en las redes para el pago de facturas. Es un tema que depende, digamos, ahí hay básicamente, no hay un acuerdo hasta el momento sobre las condiciones comerciales que regirían esas transacciones entre el emisor, entre los bancos privados y las redes. Y bueno, con nosotros confiamos que en la medida que esto se vaya generalizando, los bancos privados también vean la necesidad de flexibilizar las condiciones para permitir que sus clientes puedan utilizar sus tarjetas en las redes, porque al día de hoy es una desventaja, como tú señalabas, respecto a los clientes que tienen una tarjeta de débito del Banco República. Bueno, esos elementos nosotros creemos que van a terminar llevando a que los bancos privados también de alguna manera se adapten a las condiciones que permitan el uso de esa tarjeta. Y en ese sentido, para salvaguardar el derecho del consumidor, ¿no puede haber una voluntad más explícita por parte del Ministerio de Economía para que se garantice la igualdad al momento de poder realizar una transacción en este sentido? Digo, porque si el sistema es tan beneficioso, la evaluación es tan positiva, parece de alguna manera como que la población queda rehén de intereses que son privados, intereses de los bancos privados, de la red de cobranza. En realidad uno no sabe dónde está ahí, por qué no se produce el acuerdo. Pero desde el gobierno, lo pregunto simplemente, se podría llegar a pensar en la eventualidad de, no sé si obligar, pero sí intimar a que lleguen a un acuerdo para que el cliente se beneficiado y se termine por llegar a lo que ustedes pretenden, que es la mayor parte de la gente utilizando los mecanismos de pago electrónico. Sí, yo repito, decir, el marco legal actual no prevé la obligatoriedad de Por eso le planteaba, quizás puede haber una idea de pensar en replantearse el marco legal actual y algunas cuestiones que quizás hoy no se realizan de la manera en la que ustedes pensaban que podía llegar a realizarse, poder ajustarlas. Sí, nosotros, digamos, estamos evaluando la posibilidad estamos discutiendo, todavía no hay una definición, pero de prever algunas situaciones en las cuales uno pueda establecer la obligatoriedad del uso de medios electrónicos. ¿Por ejemplo? Pero fundamentalmente asociados a razones de seguridad, ¿no? Es decir, por ejemplo, una estación de servicio en horario nocturno, los taxis en horario nocturno, en el cual el manejo del efectivo es un problema serio de seguridad. Bueno, en esos casos hay razones de interés general potentes, vinculados precisamente a la seguridad y a la vida de los trabajadores, que puede justificar el establecer una restricción que es importante. Es decir, es una restricción a la libertad de los individuos de poder utilizar el efectivo para hacer transacciones. En esos casos se está evaluando introducir algún tipo de obligatoriedad. En lo que tiene que ver con la aceptación en general de los medios electrónicos, nosotros preferimos ir por el lado de los incentivos. Entonces, por un lado, facilitarle a los comerciantes que puedan acceder al uso y a la aceptación de los medios electrónicos en mejores condiciones. O sea, reduciendo los costos de utilización, porque ese es el otro tema. Es decir, para el comerciante, aceptar medios electrónicos tiene algún costo vinculado al arancel. Por lo tanto, generar una obligatoriedad del uso de un instrumento que tiene un costo son elementos complicados. Tiene que haber razones muy potentes para generar esa obligación de que el comerciante esté de alguna manera obligado a aceptarlo. Creemos que en los casos, cuando hay temas de seguridad de por medio, es un elemento que introduce otros elementos y que hay que tener en cuenta. En los otros vamos por el lado de los incentivos para facilitar el acceso al comercio y para que el propio consumidor de alguna manera genere presión sobre el comercio para que empiece a aceptar medios electrónicos. Cosa que está funcionando, ¿no? Porque vemos del contacto que tenemos con muchos comercios que el reclamo que sus clientes realizan para poder pagar con tarjeta de débito en particular es un elemento que cada vez más lleva a los comercios que hoy no aceptan a empezar a aceptar medios electrónicos. Y en el caso, por ejemplo, que se establezca la obligatoriedad para la utilización de las tarjetas de débito o medio de pagos electrónicos para las estaciones de servicio, para los taxis en horario nocturno, sería bueno que se hiciera con una serie de modificaciones que se van a instrumentar, ya sea lo que en el mes de agosto, calculo que no se va a llegar, pero por ejemplo en diciembre con el tema del pago de alquileres, ¿es pensable darse un tiempo, una ventana, un par de meses para terminar de definir y eventualmente anunciar una serie de modificaciones todas en conjunto?
Sí, digamos, son cambios que están en etapa de evaluación que requieren modificaciones legales, por lo tanto es un proceso lento porque requiere que el Parlamento de alguna manera, que en el Poder Ejecutivo se termine de evaluar la conveniencia de ir por ese camino y que luego el Poder Legislativo lo apruebe. O sea, son medidas que sin duda su implementación va a llevar tiempo. El hecho de que todos tengamos la posibilidad de acceder a un medio electrónico sin ningún tipo de costo, sea a través de las tarjetas prepagas que comentaba hoy o los instrumentos electrónicos o las cuentas bancarias para pago de remuneraciones, de sueldos, jubilaciones y demás, nos permite, en la medida que se ha universalizado el acceso a estos instrumentos, que todo el mundo puede acceder a un instrumento electrónico sin ningún costo, permite plantearnos esos desafíos. Es decir, ya no habría un obstáculo para nadie en que si en una estación de servicio o en un taxi por la noche solo se aceptan medios electrónicos, en la medida que todos podemos acceder a los medios electrónicos, ya no habría una restricción, porque si nosotros no facilitamos y no aseguramos el acceso universal a estos medios electrónicos, establecer una obligatoriedad del uso de los medios electrónicos puede generar dificultades. Por lo tanto, son etapas en las que tenemos que ir avanzando. La próxima etapa es la implementación del pago de remuneraciones, lo cual nos va a dar el derecho a todos a acceder a estos medios electrónicos con un conjunto de beneficios asociados, como por ejemplo, quienes opten por cobrar en una cuenta bancaria van a tener derecho a realizar hasta 8 transferencias interbancarias sin costo. Pensemos cuántas veces tenemos que hacer un giro al interior a alguna persona, a un familiar, o para pagar un alquiler o alguna operación que tengamos que realizar un giro, y el costo que hoy significa realizar ese giro a través de los distintos canales que podemos tener disponibles, sean las redes, sean los propios bancos. Bueno, cuando esté implementado el pago de remuneraciones nos va a permitir hacer hasta 8 transferencias por mes de bajo monto. No estamos hablando de transferencias de volúmenes elevados, pero sí, de montos relativamente significativos para lo que son las transacciones cotidianas, sin ningún tipo de costo. Entonces, hay un conjunto de beneficios que se van generando y que nos permiten a todos acceder universalizar y democratizar el acceso a los medios electrónicos y de esa manera sí plantearnos desafíos como los que comentamos vinculados a temas de seguridad. No hay posibilidad de modificar lo establecido en el sentido de hasta el 31 de julio, corríjame si me equivoco, el descuento del 4% para el pago de transacciones vía débito, 2% por el pago de tarjeta de crédito. Eso se reduce a partir del 1 de agosto de este año. A partir del 1 de agosto lo que la ley prevé es que esa reducción de 4 puntos baje a 3 para las tarjetas de débito y la devolución de IVA de 2 puntos para la tarjeta de crédito pase a 1. Eso no está previsto que se modifique. Recordemos que el esquema hay una rebaja permanente de 2 puntos de IVA para las transacciones con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico, y lo que hay son rebajas adicionales transitorias que operan como un mecanismo de promoción, de estímulo al uso del medio electrónico, que son los 4 puntos actuales, los 3 puntos que empiezan a regir a partir del 1 de agosto, por un año más, y luego se mantiene una rebaja permanente de 2 puntos para tarjeta de débito. Ese es el esquema que prevé la ley y que, por ahora no está previsto que se modifique. Quitar ese estímulo no puede significar que la gente no esté justamente tan incentivada, por ejemplo, a pagar con tarjeta de débito. Nosotros creemos que, en definitiva, lo que va operando paulatinamente es un cambio cultural, un cambio en los hábitos. Es decir, una vez que, creo que nos pasa a todos quienes, cuando nos vamos familiarizando con el uso de los medios electrónicos y nos vamos acostumbrando a que no es necesario que tengamos el efectivo encima y podamos pagar directamente con el medio electrónico, es más seguro, es más cómodo y por lo tanto, ese cambio en los hábitos, en la forma de pagar, no está necesariamente determinado porque el descuento sea de 4 puntos o 3 puntos. Porque además en su momento se había manejado que la renuncia fiscal que se hacía para esa rebaja en realidad iba a ser compensada por una mayor recaudación, por mayor formalización de la economía, sobre todo en los comercios pequeños. ¿Esto se ha podido comprobar? ¿La renuncia fiscal entró por otro lado? Vamos a decir, lo que se perdió de recaudar por estos 2 puntos extra de estímulo para que la gente compre con débito, ¿se pudo recaudar por la vía de mayor formalización? Bueno, estamos en proceso de realizar estudios que nos permitan tener una aproximación a ese fenómeno que no es sencillo porque no es observable. Es decir, nosotros no podemos saber exactamente qué hubiera sucedido con la recaudación si no hubiera estado en funcionamiento la devolución del IVA. Uno piensa que sin duda hay un efecto que, vía mayor formalización que redunda en mayor recaudación. Se están haciendo estudios, para aproximarnos en forma indirecta a esa realidad y poder llegar a una determinación. Lo que es claro es que
La rebaja del IVA significa digamos, en forma directa se pierde recaudación porque es un beneficio, digamos, el IVA que no pagamos como consumidores, el Estado no lo recauda. Ese es el impacto directo. Luego están los impactos indirectos que, vía una mayor formalización, compensan parcialmente ese efecto. No hay una estimación aún sobre que nos permita cuantificar ese efecto. Sin duda, todos estos elementos llevan a que la economía sea más transparente y funcione de manera más equitativa, porque la evasión, el impuesto que no se paga es el impuesto más inequitativo. Es decir, porque hace que los comerciantes no estén en pie de igualdad, que haya comerciantes que cumplen con sus obligaciones y otros que no. Porque estamos hablando que, en definitiva, el comercio, cuando nos cobra a nosotros el IVA, en realidad no es un dinero propio, es un dinero que nos cobra a nosotros como consumidores y que lo recaudo para el Estado. Lo que sucede cuando se evade, cuando no se pagan esos impuestos, el comercio se está quedando con parte de nuestro dinero que nosotros lo estamos volcando al pago de impuestos. Me quedan un par de minutos y no quiero dejar de preguntarle, sabemos que está asesorando en su tarea como asesor del Ministerio de Economía en temas vinculados a la salud. ¿Es viable un sistema como el FONASA con pérdidas de para este año, más de 400 millones de dólares? Bueno, en realidad, nosotros no nos gusta analizarlo como una pérdida. Es decir, acá hay un resultado negativo, un resultado deficitario del FONASA cuando uno compara los ingresos que recibe el Fondo Nacional de Salud por aportes que realizan los trabajadores y las empresas vinculados a la cobertura de salud, con los gastos, con el egreso por lo que, digamos, el FONASA le paga a las mutualistas por la cobertura de salud. Claramente hay un resultado deficitario que la ley prevé, es decir, bueno, cuando los aportes no alcancen para cubrir los gastos, Rentas Generales aporta la diferencia. Lo que es cierto, digamos, ha habido un resultado que ha aumentado, ese déficit ha aumentado, asociado fundamentalmente al ingreso de nuevos colectivos a la cobertura del Seguro Nacional de Salud, fundamentalmente los cónyuges y los jubilados y pensionistas, que por definición son colectivos en los cuales los aportes que se realizan no alcanzan a cubrir los gastos asociados al pago de la cuota de salud de cada uno de estos colectivos. O sea, cuando se tomó la decisión en la administración pasada de avanzar en la universalización del Seguro Nacional de Salud incorporando a los jubilados, ya se sabía que el resultado iba a ser un aumento del déficit, un aumento de las necesidades que desde Rentas Generales se aportan recursos para financiar el funcionamiento del seguro de salud. Hace a la concepción y el diseño del seguro. Inclusive, digamos, hasta el 2016 van a seguir incorporándose jubilados y pensionistas y, por lo tanto, por ser colectivos deficitarios, el resultado va a seguir siendo negativo. Eso está, digamos, no hay desvíos respecto a lo proyectado. Por lo tanto, fueron decisiones que cuando se tomaron ya se asumía que eso tenía un costo y que era parte, digamos, del esquema de funcionamiento del Seguro Nacional de Salud. Es cierto que esto llega un momento en el cual el resultado negativo empieza a presionar sobre las finanzas públicas y eso genera un límite para el futuro, en el sentido de decir, bueno, ya no es tan fácil seguir incorporando nuevas prestaciones y demás. Si mañana, digamos, hubiera necesidad de incorporar nuevas prestaciones que generaran nuevos gastos para el Seguro Nacional de Salud, bueno, seguramente haya que pensar en que esto tenga que ser financiado a través de, por ejemplo, algún ajuste en lo que tiene que ver con los aportes. Pero hasta el momento está dentro de lo que eran las estimaciones que originalmente se habían hecho cuando se decidió que se incorporaran los jubilados. Si hay nuevas prestaciones, tiene que haber mayor dinero que pongamos los contribuyentes en los descuentos que se nos hace para el aporte del FONASA. Y ese es el único mecanismo. O sea, el FONASA se financia con los aportes que realizan trabajadores y empresas por la cobertura del seguro de salud y el resultado, digamos, negativo, si existiera, lo cubre Rentas Generales. Ya estamos llegando a una proyección en la cual, cuando el proceso de incorporación de todos los colectivos haya culminado, el resultado del FONASA va a ser negativo y en torno al 1% del producto. Estamos llegando a niveles que ya no nos permiten seguir pensando que esto es posible que siga aumentando. Una crisis, ¿no? un poco más severa en el país, una circunstancia económica que no acompañe, tener un 1% del producto que ya uno sabe que va a tener que ir destinado a ese gasto, en el mediano plazo puede resultar un inconveniente. De alguna manera marca las prioridades en materia del gasto que ha definido el gobierno. Es decir, como uno tiene determinadas transferencias que se realizan al Banco de Previsión Social para la cobertura de las jubilaciones, bueno, de esta manera, cuando uno proyecta los egresos, los compromisos de gastos a futuro, bueno, hay una parte que está de alguna manera ya comprometida para lo que es la cobertura del Seguro Nacional de Salud. Eso sin duda es así.
y genera rigideces en lo que tiene que ver con el gasto a futuro. Son todos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el conjunto de la política fiscal y la política presupuestal. Lo que me parece importante señalar es que esto está dentro de lo planificado, o sea, no hay un desvío respecto a lo que se previó en su momento. Simplemente hay prioridades que se fueron definiendo, en este caso la cobertura y la incorporación al Seguro Nacional de Salud de colectivos como los jubilados y los pensionistas, que el aporte que realizan sobre su jubilación, que además en ese caso no hay aporte patronal, como pasa en los trabajadores, es simplemente el aporte personal, bueno, ese aporte personal no alcanza a cubrir el costo de la cobertura de salud. Son, digamos, las prioridades en materia del gasto que se fueron definiendo, que sin duda comprometen y generan menores márgenes de acción en el futuro, a la hora, por ejemplo, de poder evaluar extensiones en la cobertura y demás, que ahí sí, de alguna manera, cada vez nos vamos acercando a una situación que nos va a requerir, en caso de querer seguir avanzando, la necesidad de aumentar los aportes para no seguir incrementando el resultado negativo que tiene el FONASA. Martín Valcorba, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Bueno, muchas gracias a ustedes y, como siempre, a las órdenes. La pausa y enseguida seguimos con más información.